momento, hace 20 años, estaban intentando ver la forma de llegar a esa ciudad que tenía los reflectores del mundo arriba. Nos lo cuenta Valentín Cataldo. Los atentados del 11 de septiembre no fueron un hecho noticioso. Ningún gobierno de la posguerra, ningún ejército, ningún medio se había enfrentado a un hecho tan rápido y tan violento. Y aunque nosotros éramos reporteros muy jóvenes, lo intuíamos. Entonces, después de 3 días de viaje, México, Monterrey, Laredo, un Greyhound, Dallas, Cleveland, manejando, yo nunca voy a olvidar esos 2 rascacielos de humo que permanecieron por días, como la sombra de miles de fantasmas flotando en el aire. Y tampoco voy a olvidar, literal, miles de rostros en papeles de Se Busca. ¿Ha sabido algo de ellos? Este ha sido el testimonio doloroso de quienes han perdido familiares en una guerra. Y gracias a esas experiencias, los norteamericanos están buscando una opción de paz. Estás frente a un desastre que de alguna manera te mostraba lo vulnerable que se había vuelto Estados Unidos, particularmente la ciudad de Nueva York, una ciudad quebrada. Vas ingresando, ves estas grúas. Recuerdo que todavía se observaban algunas fumarolas, algunos incendios entre los escombros, una montaña de escombros realmente impresionante, no sé, 15 metros, 20 metros de escombros, de concreto, de fierros apilados, las grúas, tratando de quitar las vigas, rescatistas, bomberos, policías. Se escuchó una sola voz, la de los familiares de los desaparecidos, quienes levantaron una plegaria y pidieron porque en este país impere la paz. Vas en el camino cuando de repente todavía se ve el humo negro. Ya estamos cerca de Nueva York. Todos volteaban para arriba, oían un ruido, todos se espantaban, todos inseguros, ¿no? Que se sentían inseguros. De que, por ejemplo, oían ese ruido del avión y todos comenzaron a voltear, ¿no? En los momentos de la cobertura no tuve tiempo de caerme, no tuve tiempo de sentir miedo, no tuve tiempo de nada. Se rumoraba que posiblemente iba a haber más atentados, tú ibas a estar ahí, no sabías si te tocaba o no te tocaba. Y siempre vas como que con un miedo, pero ya a la hora de estar trabajando como que ya se te va quitando el miedo. Es muy chistoso, ¿no? Nosotros los periodistas, cuando la gente tiene que salir, nosotros tenemos que entrar. Alguien me habló, no recuerdo quién, que dijo, tráete tu pasaporte y tu visa porque nos vamos. Y llegué aquí a Televisa y ya estaban organizándose los equipos para irnos a Nueva York, que nos costó mucho trabajo llegar porque tuvimos que volar a la frontera, de la frontera cruzar a Estados Unidos, luego manejar, llegar a una ciudad, agarrar un autobús porque no había aeropuertos. Agarramos un autobús y creo que en Cleveland pudimos agarrar un avión que nos acercó a Nueva York y ahí alquilamos una camioneta a cada equipo. Conseguimos algo muy importante en ese momento, Valentín. 2 vehículos que eran importantes, 2 minivans. Nos subimos en las 2 minivans y nos fuimos a Nueva York. Cuando llegamos a Nueva York, esas minivans se convirtieron en un tesoro porque ya no había vehículos para renta, ya no había cómo moverse. La llamada zona cero de la ciudad de Nueva York se ha convertido en algo muy parecido a una zona devastada por la guerra. Llegar al aeropuerto de Dallas y ver el aeropuerto de Dallas como si fuera un pueblo fantasma, un lugar donde nadie circulaba, todo cerrado, se dan de cuenta como una película. Llegar a Nueva York fue lo más complicado. Tienes que asumir como reportero que en ese momento no tienes toda la explicación al hecho, pero que tienes que narrarlo con los elementos que tienes. Vi de manera muy rápida, obviamente, como un segundo avión entró por detrás de las Torres Gemelas y se estrelló en la segunda. En ese momento recuerdo que hice un esfuerzo significativo para poder narrar el segundo choque del avión y no dejar de narrar lo que veía al tiempo que trataba en mi mente de dilucidar de qué se trataba, porque 2 aviones contra un edificio evidentemente no eran un
fue una cobertura muy frenética porque todo el día tenías que estar trabajando en la mañana, en la tarde, haciendo los enlaces, enviando las notas y ya de noche ir a las zonas donde se reunía la gente para pues orar por las familias de los desaparecidos. Sí te conmueve, ¿no? Por supuesto que te conmueve, pero tú estás ahí para informar. Atrás de mí se encuentra el Puerto 94, que durante los últimos días ha sido el centro donde se reportan a las personas desaparecidas. El 11 de septiembre pasado, fecha de los ataques terroristas en contra de las Torres Gemelas de Nueva York, marca el fin de una era. El pueblo norteamericano perdió su inocencia. Se rompió la inocencia de este norteamericano que a veces es demasiado buena gente, ¿no? Que te dejaba entrar a los aviones, a la tía, a la abuelita, al papá, a despedirse y a meterse a todos los aviones sin pasar por un filtro de seguridad. Eso es lo que se terminó esa inocencia, se terminó esa imprudencia, ¿sí? Entonces el norteamericano, el estadounidense que quedó a cargo, pues es el más estricto. Cada septiembre el primer recuerdo que viene a mi mente es el olor. Este olor penetrante, quemado. Pues todos los que estábamos ahí tratábamos de acercarnos a la zona cero, había muchos controles de la policía, tenías que acreditarte con la policía para pasar, digamos, un primer filtro, todo lo demás estaba bloqueado. Pero sí recuerdo este olor penetrante a quemado, a cal, que de alguna manera te revelaba todo lo que ahí había sucedido. Pasabas por un hospital y había miles de gentes formadas para donar sangre, pero no podían donar porque no había cuerpos. Y era una cosa impresionante ver eso, que no encontraban cuerpos. Dos amigos, uno de ellos se agarra, entraron a la misma hora. Uno de ellos se adelanta y el otro le dice, voy por un café. El famoso voy por un café. Él sube, el amigo, es el que no baja, obviamente, y cuando están viendo que empieza el evento, el segundo amigo ya no alcanzó a subir. Entonces él, tratando de ver cómo hacerle para que su amigo bajara, pues no, él dice, se quedó ahí tirado en llanto, o sea, decía, no puedo creerlo, si hubiera venido conmigo a tomarme un café, ¿no? Lo que un personaje le hizo cambiar la vida, de irse a tomar un café, y de esas historias vas a encontramos muchísimas, ¿no? El que ese día se le hizo tarde, el que ese día dijo no voy a trabajar, y había historias de ese tipo, ¿eh? El dolor se reflejaba en todas las fotografías que traía la gente de sus familiares desaparecidos, de sus familiares que trabajaban o vivían o hacían su vida en de estas diferentes oficinas que fueron atacadas y que se derrumbaron, ¿no? En las dos torres. Entonces la gente traía fotografías con las características y el nombre de las personas que estaban desaparecidas. La ayuda en todo camino, ¿verdad? La gente que daba pan, agua, comida, en todo ese tiempo. Es un curso de periodismo de alto impacto, por decirlo menos. Desde ese momento yo entendí la importancia de narrar solo lo que ves, o lo que te consta, o lo que viene de fuentes creíbles. Pero sobre todo entendí la importancia del periodismo y el impacto social. A una semana de la tragedia, todavía hay evidencias del desastre, pero no sabemos si quien firmó este papel está vivo o muerto. Tal vez el DNA lo puede decir. Creo que lo que le tiene que quedar claro a cualquier periodista es que nunca puede anticiparse a la historia que va a contar. Ni Raúl Guzmán, ni Jorge Pliego, ni yo teníamos idea de qué cubriríamos. Y te digo, éramos bastante jóvenes. Poco después, Raúl y Jorge se fueron a Afganistán y hoy Jorge Pliego no está con nosotros. Esa es la historia de los reporteros.